Palabra. Sí, Presidenta. Solamente para decir lo siguiente, no hay que estar levantando falso testimonio en esta comisión. Hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones, no hay que manipular a la población desde una comisión, eso le desprestigia a su grupo, a Fuerza Popular. Nosotros hemos puesto un Twitter de acuerdo a nuestra votación, y a usted le consta que en el artículo 154, inciso 1, yo voté en contra, porque dije que los nuevos jueces y fiscales no pueden ser designados con el voto, que estamos incurriendo en el mismo error. Eso he dicho, que es más de lo mismo. Entonces no me puede usted decir que estoy yo incurriendo en contradicción, que he votado a favor y ahora digo que estoy en contra. No, señora Presidenta, no es así. Se está faltando a la verdad. Y por utilizar la mentira, ustedes están incurriendo en un desprestigio terrible en el Parlamento Nacional. Ese es el asunto. En segundo lugar, Presidenta, decirle lo siguiente, y creo que es bueno también tener cierta coherencia con lo que se está haciendo. Estoy escuchando a los parlamentarios de Fuerza Popular decir, voten nomás y 130 y se acabó, 130 parlamentarios bicamerales del Congreso y se acabó. Lo que yo entiendo que en estos momentos, voceros de Fuerza Popular, con voceros de todas las fuerzas políticas en el Congreso, se están reuniendo con el presidente. ¿Para qué? ¿Para tomarse una foto? No, pues, Presidenta, para tratar de consensuar los términos de estas reformas. Entiendo yo eso. Congresista Lescano, permítame, por favor. Estamos debatiendo el artículo 90. Sí, exactamente, sobre eso iba. Correcto, gracias. Sí, Presidenta, sobre eso iba. Entonces, eso de estar diciendo, bueno, como los proyectos están así, asá, con errores y los aprobamos así nomás, no tiene por objeto la voluntad de poder aprobar leyes a favor de la población, leyes buenas que puedan contribuir con resolver el problema del mal funcionamiento del Congreso. Entonces, Presidenta, le doy más adelante. Entonces, Presidenta, me parece que si uno quiere contribuir con su país, no está bien que se diga, bueno, van a decir que se ha desnaturalizado el proyecto y lo aprobemos con 130 nomás. No busquemos una solución. ¿Por qué? Porque creo que es obligación de los partidos políticos aquí en el Congreso y del Presidente de la República entrar a un consenso, a un acuerdo que saque buenas reformas, que resuelva el problema de la justicia, que está muy mal en el Perú, pero que también resuelva el problema del Congreso, que está absolutamente desprestigiado. Entonces, yo creo que después de la reunión que se va a tener con el Presidente de la República, sus voceros de Fuerza Popular, que son dos parlamentarias que están en esta comisión, le comunicarán a usted qué es lo que ha dicho el presidente de la bicameralidad, que muchos han observado que con 130 parlamentarios, al parecer este Congreso no va a funcionar bien. Entonces, hoy día no vamos a votar ¿Cuál es su posición con respecto a este artículo, congresista Mi Lescano? posición, Presidenta... Porque estamos recogiendo las propuestas de cada uno. ¿Cuál es claro la que suya? Sí. Sí, por favor, por para eso poder digo, tomar nota y recoger su posición. Sí. La primera es esperar, antes de votar esta situación, ¿Esperar a qué, congresista Lescano? Déjeme, es que usted me corta Lo que pasa es que estamos tomando nota para poder aterrizar y recoger Primero, su propuesta. Primero es esperar el diálogo que ha tenido las fuerzas políticas con el Presidente de la República, porque alguien le habrá puesto en conocimiento, incluso el partido de gobierno y Fuerza Popular, ojalá que le digan, oiga, consideramos que este proyecto de ley sobre la bicameralidad no va a funcionar como se necesita, porque con 130 no vamos a cumplir las funciones en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, esperar que el presidente pues dé su opinión y que diga sí, se puede hacer algunas modificaciones, porque aquí estamos prejuzgando. El presidente nunca ha dicho que no va a aceptar las modificaciones del Congreso, porque la democracia es eso, un intercambio de ideas, un intercambio de planteamientos, y luego se llega a un acuerdo que lo hacemos acá en cada uno de los proyectos. A eso llegamos, a veces discrepando y nos ponemos de acuerdo. Entonces, sobre este particular, Presidenta, yo pienso que se puede llegar a una fórmula sustitutoria, quedando en un acuerdo político con quienes han planteado la reforma y el referéndum. No quiere decir que vamos a hacer cuestión de Estado y simplemente vamos a aprobarlo tal como está. Podemos hacer algún tipo de modificaciones. Entonces, yo le pediría que este artículo aún no se vote, porque es posible hacer
esas modificaciones para reformular la composición del Senado y la composición de la Cámara de Diputados. ¿Qué duda cabe que estamos subrepresentados? ¿Que se puede hacer un esfuerzo? Claro que sí, se puede hacer un esfuerzo para encontrar una fórmula. Por ejemplo, eso de decir no va a haber más gasto no es cierto, porque la Cámara de Diputados tiene su mesa directiva y el Senado tiene su mesa directiva. Los diputados tienen sus comisiones y la Cámara de Senadores tiene sus comisiones. Entonces, todo eso tiene que ser materia, pues, de diálogo, presidente, y no podemos aprobar un asunto que es, digamos, el corazón de este proyecto y lo vamos a aprobar así nomás. Entonces, yo le pediría una cuestión previa para que esto se reserve y poder avanzar en los otros articulados. La congresista Alcorta me pide una interrupción. Y la congresista María Melgarejo. Congresista Alcorta, luego congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. En Chile, por ejemplo, que es la mitad de la población en el Perú, en Chile, que es la mitad de la población del Perú, está mi cuadrito acá, por ejemplo, Chile tiene 120 diputados y 38 senadores, y son 17 millones de habitantes. Pero la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, tiene cada uno su presupuesto, y cada uno tiene su propia administración, y cada uno tiene su canal de televisión con su radio. Punto. ¿No? Congresista Melgarejo. Gracias, congresista Lescano. Creo que tenemos que partir por el respeto y si se deja pasar, quiero retrotraer cuando el congresista Lescano se refería al congresista Mantilla, se refirió con total respeto. Le dijo que en la Comisión de Justicia, presumo yo que se ha vertido tal opinión, pero quiero que se me devuelva con respeto. El respeto tiene que primar en la comisión, no porque alguien alza la voz o porque siempre se refieren a Fuerza Popular. Fuerza Popular está contribuyendo y este Congreso Cooperante le ha dado todas las facultades al Ejecutivo. Y lo que el Ejecutivo, presidenta, quiero hacer notar, porque pido la interrupción, si lo ha presentado mal, nosotros estamos en la obligación de corregir, no podemos tampoco, porque hay una presión errada, mal asesorada y una reforma constitucional requiere de una revisión. Y para eso estamos aquí. En el tema que me corresponde, presidenta, yo no sé si con esa fórmula de verdad van a estar representados los 24 departamentos. Ahí hay una interrogante que luego ese pasivo tiene que asumir por la irresponsabilidad política de presentar una reforma de esa forma el Ejecutivo. Pero para eso está este Congreso, no por presión o porque pide el pueblo, porque no creo que sea la voluntad del pueblo. Nosotros que representamos al pueblo, nosotros nos acercamos a ellos y que no piden esas cosas que él alucina y que él más bien insta a la población que cierren el Congreso, X, Y, Z. No se le tiene miedo que cierren el Congreso. El Congreso hace 18 años, con muchos reelectos, que ahí no han dicho nada y han estado felices con la Constitución del 93, presidenta. Tenemos que hacerlo notar, que ahí no han dicho cambio de la Constitución. Estoy en el uso de la palabra y es interrupción. Y respetos guardan respetos, que yo sí la voy a hacer respetar. Gracias, presidenta. Quería poner ese alcance. Muchas gracias, Presidenta. congresista Melgarejo. Congresista Sí. Lescano, para que termine. Sí, mire usted, como decía, se puede conseguir una fórmula de consenso en este diálogo que está abriendo con el presidente de la República, porque en el Perú tenemos que ser, pues, lo suficientemente democráticos. Si ha habido discrepancias y contradicciones entre el presidente y el Congreso, no quiere decir que estas reformas vayamos a patearlas de la manera como se pretende hacer. Ya el presidente ha sido lo suficientemente abierto para llamar a las fuerzas políticas a la reunión que ahora están en el Palacio de Gobierno. Entonces, presidenta, habría que buscar una fórmula conciliatoria y consensual que creo que se está abriendo en estos momentos entre el Congreso y el Gobierno para sacar una buena ley sobre la bicameralidad. Por ejemplo, yo le hago notar una cosa, que sería bueno también analizarlo, que tiene que ver con el artículo 90. En varios artículos el Senado decide la suerte de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva y la suerte del Contralor con 15 personas. Los remueve, los cambia, los destituye porque dice el Senado, con el voto de la mitad de sus miembros, remueve a tal señor, a tal funcionario.
con 15 personas de los 130. En un asunto tan importante, eso no se puede. A concepto mío, 15 parlamentarios no pueden decidir sobre esta materia que son importantes para la vida del país. Entonces hay que reformular el artículo 90, ver qué mecanismos hay, qué fórmulas hay para poder aprobar. Entonces por eso yo pedía que este artículo hay que derivarlo, no hay que votarlo todavía y hay que consensuarlo con las fuerzas políticas que están en el gobierno, porque una parte es el gobierno que ha planteado el referéndum. Esto se va a ir a consulta popular, hay que hacer una buena ley y luego consensuarlo aquí en el Congreso, que es la otra parte de la reforma que tiene que ver con el referéndum. Por eso yo le decía, Presidenta, que en aras de sacar buenas leyes, buenas reformas para el Perú, habría que esperar, habría que postergar la votación del artículo 90, porque no vamos a enviar una ley así a la población, estaríamos estafándola, le estaríamos engañando, sobre pretexto de una buena reforma política, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces hagamos una buena ley para cambiarle rumbo al país, pues para cambiar el rostro al país, para cambiar la imagen del Parlamento Nacional. Eso es lo que se trata y creo que los colegas congresistas estarán de acuerdo conmigo, no aprobar por la premura del tiempo, por la cuestión de confianza que se ha dicho que se va a plantear el día miércoles, aprobar cualquier cosa, Presidenta. Yo creo que hay que tomar una decisión absolutamente distinta al propósito que varios parlamentarios de Fuerza Popular han dicho, no, aprobémoslo así nomás. No, señor, no se puede aprobar así nomás, tenemos que aprobar buenas leyes a favor de la población. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Valiosísima su reflexión. Congresista Luis Galarreta. Tiene la palabra la congresista Donaire. Congresista Donaire, ¿le permite una interrupción al congresista Galarreta? Espera, congresista Donaire, y además discúlpeme porque usted había cedido su turno al congresista Lescano. Perdón, puede hacer uso de la palabra congresista Donaire. Gracias, Presidenta. No voy a ser muy extensa. Es cierto, me refería al artículo 90, sin embargo creo que hay que hacer algunas precisiones. Este debate del tema de la bicameralidad viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber presentado una propuesta ya en el año 2001 sobre el tema y creo que en los parlamentos que han seguido, en los que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar, también se ha venido debatiendo el tema y ha habido un dictamen en el parlamento anterior que seguramente la congresista Alcorta recuerda, ¿no? Y había un dictamen al respecto. Entonces, no es un tema de ahora, es un tema que se viene discutiendo por mucho tiempo. Y yo creo que lo esencial acá es el retorno a las dos cámaras. ¿Cómo? Y nos tenemos que poner de acuerdo con los temas más controvertidos, que son el número de representantes, los distritos electorales y los requisitos de elección. Y la intención, cuando se habla de macro, micro distritos, que puede o no estar equivocado, que se puede modificar o no, es tratar de, enseguida, Lourdes, termino la idea, es tratar de que la población esté debidamente representada. Y debidamente representada no significa necesariamente, puede ser, aumentar el número de representantes, tal vez, pero de repente crear también un mecanismo de elección diferente a través de distritos que permitan que alguien que no podría tener la posibilidad de llegar al Congreso lo tenga. Entonces, lo otro es, Presidenta, reflexionar respecto al hecho de la cuestión de confianza. No significa, congresistas, que tengamos que aprobar los proyectos de ley ahorita, que el miércoles lo tengamos que debatir. Eso yo no lo entendí así, corríjanme, yo no sé, yo estaba en el mensaje presidencial y yo no entendí que el presidente nos diga que el miércoles tengamos que aprobar los proyectos. No, lo que se ha señalado es que se haga dentro de un plazo que permita hacer la consulta a la población en la segunda vuelta del proceso regional, de elecciones regionales, en diciembre. Entonces, por eso yo creo que hay que tener en cuenta esto, no pensar que se nos está poniendo la soga al cuello y que el miércoles tenemos que tener los proyectos. No es así. Y yo no lo he dicho. Y yo les pediría que podamos ponernos de acuerdo sobre estos puntos controvertidos, Presidenta, que repito, son los números de representantes, número de distritos electorales y requisitos de elección. Congresista Alcorta y luego la congresista Luz Salgado. Yo creo que ahora el presidente necesita traducción también. Congresista Alcorta. Gracias a las dos. Necesita traducción porque yo también escuché al presidente que el miércoles sí así y además se aprueba así.
Yo puedo aceptar algunas modificaciones, pero no me desnaturalizan el proyecto. Eso no lo voy a aceptar ni un paso atrás. Pero al cambiar la representación, en la que yo estoy de acuerdo y lo he sustentado además, estamos desnaturalizando el proyecto. Entonces el señor Vizcarra va a salir en Pucallpa, en Arequipa, ¿sabes dónde se irá ahora? A decir, han desnaturalizado. Lo que han hecho, no me han hecho caso. Han querido aumentar el número de congresistas. Estos sinvergüenzas corruptos quieren aumentar. Si ya no quieren ser 130, quieren ser 200. Estoy inventando. Ese es el discurso del presidente. La segunda interrupción para la congresista Salgado también. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Donaire. Yo creo que hay dos lecturas entonces de lo que ha dicho el presidente en su discurso de anoche. Porque la fuerza que él le ha puesto, casualmente, es que esta modificación tiene que salir porque nosotros nos hemos demorado. Eso es lo que ha dicho. Que somos un Congreso que se ha demorado. Son 40 días y este Congreso no hace nada. Lo cual a mí particularmente me dolió mucho porque no es posible que el presidente, la más alta autoridad de nuestra nación, o esté mal informada o lo que es peor, mienta. Porque él sabía, y sus parlamentarios tienen que haberle comunicado porque se han reunido con él, si no se hubieran reunido hubiera dicho, no han tenido oportunidad, pero se han reunido con él minutos antes. Sabía que ya teníamos un dictamen, que era el segundo predictamen, el día viernes. Sabía que hace más de 4 días antes del viernes se había eliminado el tema de lo de la OMPE y la RENIEC. Y él lo vuelve a decir en su discurso. Eso es mala fe, eso es engañar al país. Y hoy día el primer ministro Villanueva también dice lo mismo. O sea, están repitiendo una mentira, algo que nosotros no hemos propuesto, que salió del debate y que yo lo vuelvo a decir, está grabado el congresista Quintanilla cuando hace esa propuesta que concordaba con otros especialistas que habían venido cuando decían tenemos que quitarle poder al CNM, o sea, no lo hizo de mala intención. Y él dijo, al quitarle poder al CNM, que el Congreso sea el encargado de nombrar al jefe de la RENIEC y de la OMPE. Nosotros dijimos el Congreso no. En todo caso, y la propuesta salió así, la propuesta que ya se anuló, por si acaso ya se anuló, diciendo que a propuesta del Ejecutivo tenía que enviar una terna al Congreso. De esa terna, igual como ocurre con el Contralor, recién se iba a escoger de la propuesta del Ejecutivo, no del Congreso. Casualmente tratando de sacarnos ese tema. Entonces, algo que estaba tan claro, lo vuelve a repetir el presidente y lo vuelve a repetir el primer ministro. Eso es lo que a nosotros nos lleva en esta desconfianza de lo que acaban de manifestar mis colegas parlamentarios. O sea, tanto Lourdes como el congresista Becerril han dicho, ¿y qué pasa con esta palabrita de que no se debe desnaturalizar? El hecho de que él proponga 130 y nosotros, por A o B, que sería lo lógico, de acuerdo a la distribución poblacional, aumentemos ya sea en diputados o en senadores, él puede decir que se ha desnaturalizado. Lamentablemente a eso llegamos cuando hay la desconfianza entre, en este caso, la más alta autoridad que debería permanecer incólume, sin lugar a dudas, con discursos claros, fuertes, como deben ser, pero sin mentir o sin estar bien asesorado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es por eso nuestra sensación de decir, oye, estamos conscientes que esto está mal representado, estamos conscientes que hay una serie de errores aquí y que se tendrían que corregir como hemos corregido para el CNM, donde hemos tenido mayor oportunidad. Pero ¿y qué tal si dicen que estamos desnaturalizando el original? Y entonces la culpa es del Congreso de la República, de Fuerza Popular, porque lamentablemente a todos nos los ponen en el mismo saco. Cuando se trata de los errores, solamente Fuerza Popular, no importa si hayamos votado en consenso. Gracias, congresista Donaire, por la interrupción. Congresista Donaire. Bien, presidenta, para concluir, no quiero estar en este círculo vicioso del tema del discurso presidencial. Yo entiendo que respecto al tema de lo que podría significar una desnaturalización de la iniciativa, lo conversarán hoy día los voceros con el presidente. Espero que así sea. Lo otro, la preocupación fundamental
que emana de este mensaje presidencial es el tema de los plazos, el entendido de que a raíz de un mensaje del presidente del Congreso al decir que se tiene hasta 3 años más para el tema de reforma política, de repente es lo que ha motivado justamente la desconfianza de parte del Ejecutivo respecto a la celeridad. Pero en fin, yo creo que ahora lo importante, Presidenta, es que podamos concentrarnos en el debate y dar a luz finalmente un proyecto respecto a la composición bicameral. Gracias. Congresista Milagros Takayama. Gracias, Presidenta. El día de hoy, solo para conocimiento de todos, ha llegado el oficio número 257 por parte del Premier César Villanueva, y solamente quiero leer una parte que lamentablemente ha puesto en el oficio. Dice: en ese sentido, el planteamiento de la cuestión de confianza se sustenta en una afectación grave e irrazonable a la política general del Gobierno al haber transcurrido más de 40 días sin que dichos proyectos se le haya dado el trámite urgente y prioritario que establece el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, la presente cuestión de confianza no se encuentra comprendida en las causales de improcedencia del inciso E del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. Eso es lo que ha dicho el oficio que ha enviado el día de hoy el Premier César Villanueva. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Takayama. Congresista Glave. Ya terminó. En todo caso, al congresista Galarreta, que ha pedido el uso de la palabra. Congresista Glave. A ver, Presidenta, sinceramente hay algunos que queremos encontrar los elementos que nos parecen debatibles, así como el número de congresistas, el mecanismo de elección y las condiciones que podamos discutir para poder ir alcanzando una propuesta consensuada. Pero si lo que vamos a hacer es simplemente un tira y afloja sobre si el presidente dijo o no dijo, el Parlamento dijo o no dijo, lo único que estamos haciendo es tratar de determinar acá, ganar una discusión que podríamos tener en pasos perdidos sobre la situación real en la que estamos, sobre si la cuestión de confianza se hizo por A, por B o por C, Presidenta. Han pasado 40 días, sí, Presidenta, y de hecho en algún momento lo dijimos, y de hecho una de las personas que lo dijo fui yo, que podríamos estar trabajando en grupos los 4 proyectos de ley para ver si es que alcanzábamos consenso entre las fuerzas políticas para ir avanzando. Pero se definió que viéramos proyecto por proyecto en paquete. Bueno, es una opción de trabajo. Otra opción es ir avanzando. En fin, se pueden buscar mecanismos. El punto es si queremos avanzar y si queremos tener una solución. Si lo que se está diciendo acá es que el tema de fondo, que cualquier coma que se va a mover se interpreta como que, comillas, se desnaturaliza, entonces suspendamos la sesión, Presidenta, esperemos el resultado de la reunión de portavoces con el presidente y sepamos cuál es el margen de acción en el que estamos. Porque si no, no entiendo qué discusión estamos teniendo, Presidenta. Realmente esa es la duda. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Presidenta, y yo no dudo de ninguna buena voluntad aquí de los señores congresistas, pero digamos, que se mienta de que acá se está demorando, que se plantee en los medios situaciones que no son reales, como por ejemplo que se ha bloqueado, que vienen 40 días, ya se ha quedado claro que las comisiones se han instalado recién hace 15 días más, 13 días, debe ser 28 días por lo menos, 29, 30, no sé, pero el presidente del Congreso se adelantó pidiendo informes para tratar de ganar tiempo. Pero, digamos, salvo que algunos no sientan su representación como parlamentarios, porque ya decir que vamos a esperar ahora qué dice el presidente con algunos congresistas a ver qué hace la Comisión de Constitución, a mí no me da para tanto, ¿ah? Digamos, yo estoy de acuerdo con el consenso, conversar, claro, lo ideal hubiera sido que se hubiera planteado la reunión hace un par de semanas y conversaban todos. Ya le doy la introducción, termino la idea y le voy a dar la introducción a la congresista Marisa Glave. Una segunda introducción me pide, Presidenta, la congresista Glave, con todo gusto. Si usted lo gracias, Presidenta, gracias, congresista Galarreta. Congresista Galarreta, usted es el que ha dicho que hay que aprobarlo tal cual está, porque si no van a pretender aplicar la cuestión de confianza. Entonces, si la fuerza mayoritaria está en esa lógica y no nos van a dejar discutir cuáles son los temas de fondo que se podrían corregir, porque la lógica ahora es no, que pase tal cual está, porque así lo ha dicho el presidente,
Bueno, si están ahorita en ese debate, esperemos eso y sigamos en el debate, presidente. Yo estoy acá, debatiendo el artículo que planteó la presidenta de la comisión. He planteado mis observaciones. Quiero pasar al 101, donde también tengo observaciones. Pero no podemos salir porque seguimos en el entrapamiento sobre si dijo o no dijo el presidente. Entonces, si esa es la discusión, no entiendo que estamos discutiendo en la Comisión de Constitución. Por eso, sería bueno que avanzáramos a la discusión del texto para seguir viendo cuáles son los puntos en los que creemos que hay elementos que valdría la pena, por lo menos, entrar en una discusión. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Presidenta, no es ese el único argumento que se ha usado. Y yo señalaba esto de la reunión, que repito, o sea, para cualquier visionario, estadista que quiera hacer una reforma en su nación, dice, bueno, reunámonos primero y planteemos qué es lo que vamos a hacer y ahí arrancamos. Pero ya hacerlo a estas alturas, bueno, repito, ahí están todos los portavoces de todas las bancadas con la buena intención que tiene este Congreso. Pero estar supeditado para que vengan los portavoces y digan, dicen desde las alturas que se puede mover máximo tanto, ¿no? Que tales artículos sí, estos no. Eso no es una reforma. Entonces, Presidenta, lo que yo he señalado en relación a que no se va a tener el tiempo suficiente, no es lo que ha dicho el presidente, que ya todo el mundo ya lo ha escuchado y hay críticas a favor o en contra, sino el argumento principal, Presidenta, es que si se sabe que hay una subrepresentación, si se sabe que se está planteando, entre comillas, una reforma, ¿no? Mañana vamos a ver cuánto vamos a luchar contra la corrupción con un Senado. Me parece que es la gran reforma del país. Pero sabiendo eso, el proyecto se plantea tal como está. Lo que hemos dicho acá no es lo que ha dicho el presidente, es que se está esperando que el Congreso sea el impopular, que aumente, incremente el número de escaños. O sea, es irresponsable porque nosotros queremos darle trámite a la gran reforma que ha presentado el gobierno y pasarla al Pleno. A mí no me parece irresponsable. O sea, primero se quejan porque se demoran. Ahora que uno dice, oye, vayamos a debatirlo de frente al Pleno, pues hay un montón de temas, ahora no, ahora es irresponsable. O sea, ya no entendemos. O sea, dependiendo entonces qué es lo que quieren apurar, tal vez quieren apurar el CNM para votar algunos vocales, para nombrar jueces a su medida, para votar a alguien, no lo sé. Entonces, ¿por qué en un caso es apurado y por qué en el otro no? Yo estoy hablando ya de lo que dijo el presidente. Entonces, el argumento principal, Presidenta, es si se requiere una mayor representatividad. Bueno, esta es la propuesta de reforma. En temas administrativos, el Parlamento, cuando se va a este Congreso, queda con 1.120 personas, no hay más. Todo lo demás, 3.000 y pico, esos son los que trabajan, todos son de confianza, todos se van cuando se acaban las comisiones. Y hay que reestructurar, obviamente, las comisiones, tendrá que haber menos comisiones porque va a haber 2 cámaras, etcétera. Eso es toda una reforma. Una reforma, Presidenta, que para, repito, volver a la bicameralidad, salvo que algunos sean superdotados y lo avancemos en 2 sesiones. Entonces yo lo que digo es, no sé si en 2 sesiones vamos a poder debatir. Este es un solo tema, el tema del número de senadores y diputados. Hay muchísimos temas más. Entonces, ¿vamos a llegar a cuánto? ¿En qué tiempo? Entonces la opinión simplemente era, Presidenta, eso, pero era en relación, en la medida, Presidenta, en que los plazos que se están manejando probablemente no permita esta reforma. Y entonces, si se cree tanto en esta reforma, porque los únicos que han criticado somos algunos de oposición y la academia, pero después todos los medios de comunicación, usted prende su canal a las 7, a las 8, todos están a favor de la reforma y que el Congreso en trampa. Sí, yo sé por qué los medios actúan así, pero engañándole a la gente y poniéndole una venda. Entonces, aprobemos y démosle paso a la reforma. Yo creo que eso sería, Presidenta, lo más rápido y lo más posible para tratar de no entramparnos en un debate estéril. Gracias, congresista Galarreta. Finalmente, congresista Castro. Una interrupción chiquita. Congresista Galarreta. Con 30 senadores van a tener cupo, no se asusten. Yo creo que sí pueden alcanzar un cupo, o sea que no se preocupen. 30 está bien, Presidenta. Dale. Congresista Castro. Sí, la interrupción quería hacer una pregunta a través suyo, Presidenta, sí, a la bancada. Si es el criterio de la bancada, es el que ha manifestado el congresista Galarreta, de que se pase de frente al Pleno, porque si esa es la voluntad de todos ustedes, que lo plantee como cuestión previa, y creo que nos ahorramos la discusión. No sé si esa es la voluntad, y si no, sigamos debatiendo en base a los artículos, por favor. Gracias. Estamos en el debate del artículo 90. Terminando el congresista
Castro podremos hacer un resumen con respecto a cuáles son las alternativas que se han planteado con respecto a este artículo y de acuerdo a eso veremos qué seguimos haciendo. Congresista Castro.